Muy buenas noches. Esta es una noche muy especial. A pesar de que he tenido un problemita técnico con la cámara, lo importante es saber que usted está conectado esta noche porque hay en su corazón algo que Dios ha puesto, el seguir edificándonos en la fe, el seguir edificándonos más aún ahora que estamos viviendo un tiempo difícil. Por esto, mis queridos, una vez más, que el Espíritu Santo sea quitando toda venda de nuestros ojos para que podamos oír y ver aquello que Dios tiene para hablarnos. Esta noche, descubriendo las estrategias de Satanás, nuestro enemigo, el tema va a ser hablar sobre nosotros como los hijos de Dios, como la iglesia que está dormida y que necesita despertar. Por esto, mis queridos, Félix estará compartiendo la importancia de los tiempos que estamos viviendo, ya que no vamos a poder cumplir con este llamado, esta asignación que Dios nos ha dado, de poder ser luz, de poder ser sal, de poder ser esos ministros de reconciliación, de ser esos hombres y mujeres entendidos en sus tiempos. Por esto, esta noche queremos recordarles que así como Jesús, cuando se topó con su amigo Lázaro, él no vio lo que todos veían. Él sabía que Él es la vida. Y esta noche, creyendo que somos portadores de vida, queremos también decirle que el Señor nos llama como llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Que en esta noche usted pueda escuchar la voz del Señor llamándolo por su nombre para decirle: sal fuera de simplemente ser un espectador de todas las señales que se están cumpliendo a través de los noticieros en el mundo entero. Por esto, mis queridos, esta es una noche diferente. Esta es una noche donde debemos entender que en la historia estamos en esta parte de la historia del cumplimiento de las profecías. Y no es de extrañarse cuando Jesús también le dijo a sus discípulos: no han podido velar conmigo. Y también nos dice en su palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por esto, esta noche queremos darle la bienvenida también a Félix para que él pueda estar compartiendo de este tema que todos los noticieros están hablando y que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que ver que no es simplemente una guerra más o algo más, sino que es parte de las profecías en Ezequiel, en Zacarías que estamos viviendo. Por esto, mis hermanos queridos y mis amigos, esto que usted va a recibir hoy, délo de gracia y compártalo con otros, porque necesitamos despertar a otros que estaban dormidos como estábamos nosotros. Así que despiértate tú que duermes y esta noche nos alumbrará Cristo. Adelante, Félix. Muy buenas noches a todos. Gracias, Pastorita. Creo que ha sido un tiempo muy interesante del llamado y la urgencia de despertar a una iglesia dormida. El llamado es muy importante y convertirnos en atalayas, cada uno de nosotros, que voy a explicar a través del texto base que vamos a usar esta noche. Y vamos a terminar hablando y orando acerca de esto. ¿Por qué? Porque delante de nosotros están pasando los tiempos proféticos. Delante de nosotros está pasando lo que está escrito en la Biblia. Pero el gran problema es que así como dice el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo perece porque no me conoce, y si no conozco no puedo tampoco discernir los tiempos en los que estamos. Por eso les invito a que hoy pongamos la atención, pero además pongamos el corazón muy cerca de la boca de Dios del Señor para poder recibir lo que Él nos va a colocar. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 6 dice: pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuera advertido, y viniendo la espada a herir a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Vale decir que nosotros como iglesia, mis hermanos, somos los atalayas de la advertencia. Pero la pregunta que te puedo hacer esta noche: ¿qué hay si yo no tengo el discernimiento de los tiempos que están pasando? Hace un par de semanas
tuvimos la oportunidad de compartir en la congregación y vi una estadística que me llamó alarmantemente lo que estaba aconteciendo. Era solo un tema financiero, pero déjenme contarles esta noche, permítanme hacerlo. Hay un grupo que se llama Grupo Barna Group o Grupo Barna en los Estados Unidos que lleva las estadísticas del pueblo cristiano, ya sea el pueblo anglo como también el pueblo latino. Pero aquí te va este número y me gustaría que te lo grabes también. Y hablaba acerca de que la iglesia, los latinos que se congregan en los Estados Unidos, apenas el 8%, y toma atención a esto, por favor, el 8% de las personas que se congregan en los Estados Unidos en iglesias cristianas evangélicas creen que en la Biblia había principios financieros. Y este número se acortaba más cuando solamente el 4% de las personas pensaban que le podían ayudar. ¿Y por qué quiero traerte esta estadística? Porque me pareció súper alarmante que nosotros como el pueblo, como sus hijos, no conozcamos, no tengamos una relación con Dios. Y está bien, estamos hablando de finanzas, pero capaz que todo este tiempo que vamos a hablar acerca de la atalaya y quién era la atalaya y quién es hoy la atalaya, es la iglesia para el mundo entero y aún la iglesia para las gentes que están dormidas, por eso hablamos de una iglesia dormida. Despierta, despierta es el llamado para esta noche de hablar. Entonces, ese atalaya en los tiempos bíblicos era una figura clave que tenía dos dimensiones. La primera, cuando había peligro, advertía. La segunda, instruía. Pero para poder advertir y enseñar o instruir, debemos estar en una conexión, no en una religión. Necesitamos entrar más profundo en las escrituras para poder entender el tiempo en que estamos viviendo y poder discernir. De hecho, en el libro de Números habla acerca de 200 hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y ese espíritu de Isaacar yo oro que en la iglesia sea un espíritu que se impregne entre nosotros porque eran capaces de saber dónde, con quién, cuándo, cómo hacerlo. Y nosotros necesitamos estar conectados a la fuente para poder discernir cabalmente los tiempos. Entonces, el shofar, la trompeta, se hacía para la convocación al pueblo para reuniones santas, que eran edificación y movimientos estratégicos. Y la segunda dimensión de lo que es una atalaya, y vuelvo y le repito, atalaya es la iglesia viva y despierta, que debe despertar de alguna manera al resto de la iglesia y también tocar a personas que no conocen de la palabra de Dios. Y era advertir el peligro para prepararse, orar y entrar en la batalla. Escúchame, advertencia, oración para entrar en la batalla. Una de las cosas que más nos aflige a nosotros son los temas que pasan alrededor de nosotros. Pero las noticias de la Biblia me dicen la dirección, la conexión de lo que debemos hacer. Hace poco tiempo, la semana pasada, conversando, y me decía, ¿cómo ahí el tema político en nuestro país, en Bolivia? Dice, ¿cómo cambiarlo? Si nosotros no entramos en la dimensión espiritual, a la dimensión correcta de donde se genera la dimensión natural que hoy tú eres capaz de palpar, es imposible poder cambiar. Y no estoy diciendo que no debemos accionar, estoy diciendo que primero debo entrar en la presencia del Padre, poder entender lo que el Espíritu Santo y el viento del Espíritu hacia dónde dirige para poder orar de la manera correcta, cierta, para poder traer un cambio. Y el cambio solamente, mis hermanos, va a venir a través del arrepentimiento. Vale decir que la autopista de regresar hacia el Padre y poder entender el corazón del Padre del tiempo en que estamos viviendo en Bolivia y en el mundo es a través de una relación. No hay otra manera. Y yo no tengo una receta para ti esta noche para decirte tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres. Yo tengo para decirte hoy día, para compartirte principios que son los que te pueden alcanzar a esto. Y uno de los primeros principios es leer la palabra, buscar del Espíritu Santo que aquello que estamos leyendo hay una revelación en el corazón, no solo de lo escrito, sino que ahora la profundidad del corazón para saber cómo actuamos. Y tú verás que esto además es el mismo principio para edificarte a ti mismo y en tu casa, pero además tenemos no solamente nosotros, también tenemos naciones, tenemos familias, tenemos en el mundo por el cual estamos luchando. Y la iglesia es la llamada con un espíritu de Elías a levantarse en este tiempo y a no estar dormida. En el libro de Mateo, capítulo 25, habla, me gusta todo esto, y mientras hablaba la pastora, hablaba de esa iglesia dormida. Habían 5 vírgenes dormidas, descuidadas. Yo creo que este es un sacudón y se quedaron sin la unción, sin la presencia, sin la luz de Dios.
Y hay como una proporción que la mitad de la iglesia está dormida y otra iglesia que está activa. Y espero que seamos nosotros, este grupo que está acá, que sea un impulsor en tu casa, en tu ciudad, en la nación donde estamos, para poder levantar un altar de oración que restablezca. Que restablezca el centro, que es un altar de oración para el Señor, donde restablecemos. Y yo decía el otro día mientras compartía, no solamente eso, mis hermanos. En nuestra nación no fue de repente formado en los principios cristianos reales. Entonces, edificar un altar, y ese altar es una edificación en tu corazón y es un altar en tu casa, en tu familia. Y en aquellos que de repente por alguna razón se enfriaron o se decepcionaron, los lastimaron, es el tiempo de volver a casa en arrepentimiento para volver a erigir ese altar de oración en el cual solamente en ese lugar, entrando en la intimidad, podremos tener la revelación de parte de Dios de lo que estamos viviendo y de lo que va a venir. Y déjame decirte una cosa, yo no vengo esta noche y no es ni por si acaso la intención de asustarte. No, me encanta el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que recibe esta profecía, esta palabra, la guarda. Vale decir que lo que vamos a hablar esta noche no es para temor, escucha bien, es para advertencia, prudencia, para formar nosotros y a la generación que ha de venir para los tiempos que vienen. Es un tiempo de formación, de advertencia para lo que va a venir, no es para que atemorizar y salgamos para afuera aterrorizados. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro de los cuales la gente no quiere hablar porque Hollywood lo puso en un trasfondo de que es el final de las cosas y las cosas más terribles. Y es una verdad a medias. Porque para nosotros que somos hijos de Dios, es un libro maravilloso que es la segunda venida de Cristo. O sea, aquellos tiempos están sonando en este momento y nosotros deberíamos estar orando por las cosas que están aconteciendo en el mundo, pero por sobre todo por nuestro corazón para saber si estamos en quietud y en paz para recibir con gozo, como dice el libro de Apocalipsis, así como el resto de la palabra y la advertencia profética. Y entonces este es el ánimo, no es el miedo, es la prudencia para prepararnos para lo que viene. Y de hecho la Biblia está llena de la palabra profética y en el centro de la palabra profética, mis hermanos, está la presencia de Cristo. Desde el inicio, la Biblia da testimonio de Él. Y de hecho eso es lo que queremos nosotros hacer. Hombre, perdonen que se entró una llamada ahí, pero corto esto y quedo por ahí. Mil disculpas. Y algo, algo que a mí realmente me toca el corazón cuando estoy viendo las noticias y puedo ver que cuántos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, desearon poder estar en este tiempo de ver estas profecías que fueron dadas 1500, 500, 800 años antes de que venga Cristo a la tierra y nosotros somos parte de este cumplimiento. Hay muchas doctrinas, unos que dicen que la iglesia, nosotros no vamos a estar en la tribulación, que vamos a ir en el rapto antes. Otros que sí, que nos vamos a quedar porque la palabra dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En fin, pero nosotros no vinimos a hablar de doctrina, vinimos a hablarles de una realidad. Hablando con Félix y mirando que el tema es descubriendo las estrategias de Satanás, estábamos viendo que una de las estrategias es hacernos creer que porque deseamos escapar de lo que se viene tremendo que habla la Biblia de, después del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, eh, 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 estamos todos bien, porque yo aunque sea me agarro de los pies de no sé quién y me voy con él. Pero no se olvide que la palabra del Señor dice que debemos ser sabios, entendidos en sus tiempos, que la palabra del Señor dice que Él viene a llevar una iglesia, que en otras palabras, viene a llevar a sus hijos que estén maduros a la estatura de Cristo. Y siempre me pongo a pensar esto, que no por el hecho de que yo desee viajar,
vamos a decir, a Miami y me vaya al aeropuerto, porque mucho quiero ir. Puedo incluso hasta tener el pasaporte o el pasaje, pero si puedo tener el pasaje pero no tengo el pasaporte, o puedo tener el pasaporte y no tengo el pasaje, el hecho de que yo desee con toda mi fuerza que las cosas se hagan como yo lo deseo, no quiere decir que así va a ser. Por esto es que hoy tenemos un llamado a despertar. El Señor viene pronto y la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu vida con tu relación con Él? Si Él dijo que Él va a venir y va a venir a buscar a la estatura de Cristo, a sus hijos, a esa novia, y Él comparó las cinco vírgenes sensatas y las cinco insensatas. Y entonces las sensatas tenían aceite. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás en esta vida en el Espíritu? ¿Estamos mirando desde la posición de observadores simplemente? ¿O estamos mirando el acontecer mundial desde mi asignación? Vayan, vayan y hagan aprendices, anúncienles como en los días de Noé. Viene un juicio sobre la tierra, lo estamos viendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para hablar de esta salvación tan grande que portamos a otras personas? ¿O estamos tan cegados? ¿O cómo estamos? ¿O estamos apasionados mirando que la venida se acerca, pero yo estoy con mi mano en el arado, hablando a tiempo y a destiempo de que el Señor viene, que es tiempo de arrepentirse, como decía Félix, que es tiempo de mirar los acontecimientos para darnos cuenta que estamos en este tiempo profético del cumplimiento, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede venir y tenemos que estar preparados? La pregunta es, ¿estás siendo tú una atalaya? ¿Estás siendo tú esa trompeta de Dios que está diciendo a los demás, es tiempo de volver nuestros corazones a Dios? Así que adelante, Félix. Bueno, después de un tema técnico, y me disculpo, porque cuando uno se frustra con todo esto, pero creo que va con el tema del mensaje. A veces creo que hay ciertas cosas que se oponen, pero no se van a oponer porque más grande es el que está en el mundo. Yo creo que hay muchos términos, mis hermanos. Estado este tiempo que estamos viviendo, hay una guerra hoy mismo desatada. Aunque nosotros podemos estar en un shopping, podemos estar en un problema personal, es lo que estemos en nuestra nación. Hay una guerra desatada en este mismo momento entre Israel e Irán. Pero es una guerra, esto no es un tema que solo lanzaron y es más fuerte aún de lo que ha pasado con la invasión o más bien con lo que el grupo terrorista de Hamas hizo en Israel en el 2023 cuando invadió. Y es una manifestación profética. Y vuelvo a colocarte en el contexto porque yo quiero que entiendas algo. ¿Por qué me conecto al pueblo de Israel? Porque en el pueblo de Israel es el centro del mundo. El pueblo de Israel es el centro y no es Nueva York, no es Londres, no es ninguna ciudad de Europa. Es Israel el centro del mundo. ¿Y por qué afirmo esto? El monte de Sión, que tiene dos nombres, Sión y Moriab. Sión y Moriah tiene una significancia, dice, donde Dios habla, Dios decidió establecer ese lugar. Y si ves el ataque a hoy, a lo que yo llamo mis hermanos mayores judíos, vas a ver que están ocurriendo tiempos proféticos, porque Israel es el reloj profético del mundo entero. Y cuando yo veo esto, me recuerdo y miraba hoy mientras hacía mis apuntes, Irán es el antiguo Persia. Y en el libro de Daniel, el ángel Gabriel es retenido por un principado espiritual. Y por eso vuelvo y les repito, mis hermanos, la lucha no es contra carne y sangre, dice en Efesios capítulo 6 verso 2. Nuestra lucha, y por eso es que creo que la profundidad espiritual debe ser alimentada de una manera intensa en este tiempo como iglesia, una iglesia despierta, una iglesia profética, una iglesia que ejerce aquello que Dios nos dijo. Jesús dijo acerca de nosotros que nosotros íbamos a hacer mayores obras, pero nada de Él separado podemos hacer. No podemos. Tenemos que estar conectados con Él, conectados con el Espíritu Santo para entender los tiempos que estamos viviendo. Y es retenido, dice el ángel Gabriel, porque Daniel empezó a clamar, pero no bajó el auxilio.
Y en el libro de Esther había un espíritu, había un hombre llamado Amán, que es también un espíritu que quiso desaparecer, porque esta no es la primera vez que se quiere desaparecer al pueblo de Dios, que en este caso, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, está representado por Israel, por nuestros hermanos judíos. Y quiso aniquilarlo. Sacó un decreto, pero había una mujer. Y la mujer, quiero que tengas esa dimensión, la mujer es la iglesia. En esa figura femenina incluye a los hombres y mujeres y aquella reina Esther se levantó para poner e interceder por el pueblo de Israel. Había un decreto ya firmado y propuesto por Amán para destruir, pero además ahora tú estás pensando si eso pasó con el pueblo judío en el Antiguo Testamento, pero el nuevo Israel, el Israel espiritual, somos nosotros la iglesia hoy, unidos con un pueblo de Israel que hoy podrá estar alejado de repente muchas de las personas de cerca del corazón de Dios por la religión, pero nosotros somos los que debemos orar por la paz de Jerusalén y benditos sean los que hacemos esto. Debemos entender que somos dos pueblos que se unen finalmente porque el Señor dijo, yo tengo otro rebaño que no es necesariamente el pueblo de Israel, éramos nosotros, de llamados gentiles antiguamente, hoy somos el pueblo de Dios. Y hoy aquellos que trajeron la palabra de vida, que era el pueblo de Israel, porque a través de él vino el Mesías, nosotros somos los llamados ahora de hablarles a ellos para traer también esa misma palabra y aquellos corazones de piedra volverse a Dios. Hoy vemos el mismo espíritu de odio contra Israel natural, pero también contra el Israel espiritual, que somos nosotros. Es la iglesia. Estamos en medio de una guerra profética espiritual y un tiempo bastante acelerado de lo final. Yo no voy a marcar tiempos porque sería un atrevimiento mío que iría contra la palabra de Dios, porque en el libro de Mateo capítulo 24 le preguntaron cuándo era el Señor, el final de los tiempos, los apóstoles. Y le dijo, no está en mis manos transmitirles esto solamente en el poder del Padre. Y no me voy a adelantar esto, pero lo que sí podemos observar, mis hermanos, para este despertar, es que las situaciones advertidas, proféticas que están en la palabra, que si nosotros nos metemos más con la palabra y tenemos una relación porque la palabra es Cristo, entenderemos en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y dije antes algo que lo quiero reafirmar, no es para traerte temor, es para traerte que te prepares y prepares a tus generaciones, que hables a tus hijos, que hables a las personas que no conocen del Señor, porque no solamente se vale que nosotros disfrutemos de algo que es maravilloso, que es tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sino además de llevarlo. Y yo sé que en nuestro país en este mismo tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero es hora también de levantar ese altar de oración para clamar por nuestra nación y por el próximo rey David que venga a gobernar esta nación, pero entremos en ese altar, porque desde lo espiritual traeremos hacia lo natural y no va a pasar de abajo desde lo natural hacia lo espiritual, no va a ocurrir, porque la bendición, así como el maná caía del cielo, vino desde el cielo. La bendición siempre viene del cielo hacia la tierra, pero los que provocamos, mis hermanos, lo que provocamos esa bendición somos nosotros, la iglesia que debe estar despierta, ni aletargada ni dormida. Así que ese es el llamado fuerte en este tiempo. En el libro de Romanos capítulo 13, verso 11 dice lo siguiente, y esto conociendo el tiempo que ya es la hora para levantarnos del sueño y despertar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y este es el mensaje a personas que no conocen, porque mi más grande negocio del papá es que nosotros que recibimos la salvación, conocerlo a Cristo y darlo a conocer para que no se pierdan. Ese llamado precioso que hizo, vayan y hagan discípulos, no solamente creyentes, porque un creyente es bastante ambivalente, pero un discípulo es alguien comprometido con lo que va, porque conoce a Cristo, porque vive a través de Él. Y eso es lo que debemos ser como iglesia, una iglesia que se levanta, una iglesia que se empodere en lo que el Espíritu Santo está haciendo, no en frases bonitas, no en frases dulces, sino en realidades espirituales escritas, porque escrito está y así va a ser en nosotros también. Lo puedes ejercer desde tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, pero créeme que no solamente es esa dimensión. La dimensión es que hagamos y salgamos de casa o de las cuatro paredes de los templos y podamos levantar ese altar de oración y elevarlo hacia el cielo, y esa conexión entre la oración y el altar de oración hace una unión desde lo celestial con lo terrenal. Nosotros somos el punto de contacto. Iglesia. ¿Y por qué?
porque Cristo vive en nosotros, no está solamente con nosotros, vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y eso tenemos que creerlo de una manera fehaciente, intensa, consciente. Debemos levantarnos. Quiero concluir esta noche y yo te pido que tú reflexiones ahí, como así colocó la pastorita cerca, 5 vírgenes que estaban preparadas, 5 vírgenes que no estaban preparadas. Y está simbolizando a dos tipos de iglesia. Vuelvo y te digo, cuando está la palabra mujer y puesto en este asunto, está simbolizando también a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por hombres y por mujeres. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a lo que viene? ¿Qué son las cosas que hacemos? ¿Por cuál cosas es lo que estamos orando? ¿Cómo nos estamos parando frente a lo que está pasando? Y si estamos entendiendo o no los tiempos que estamos viviendo. Hay un espíritu de discernimientos de espíritu, pero también un espíritu de discernimiento de los tiempos. Pablo decía que pidamos los mejores dones y por sobre todo el don de profecía. Porque edifica. ¿Por qué el don profético? Porque el don profético edifica la iglesia, pone dirección. El libro de Proverbios dice que sin una palabra profética el pueblo se extravía. ¿Habrán profetas en esta noche? Daremos al lugar y al nacimiento de profetas de Bolivia. Un día arrodillado me recuerdo, estando en un lugar que tengo aquí cerca, le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde están los profetas de Bolivia? Y hoy capaz que la pregunta es mucho más englobada, es decir, ¿dónde estamos como iglesia nosotros? Porque Él ya hizo en nosotros, pero nosotros estamos despiertos o estamos esperando que alguien nos despierte y nos estamos perdiendo de ser aquello que es la luz y la sal. Y déjenme decirles algo, la oportunidad más maravillosa y grande es ahora que estamos en la tierra. Porque cuando estemos en el cielo con el Padre, cuando estemos en el cielo con el Señor, ya no tendremos la oportunidad de evangelizar ni llevar vida ni un mensaje a nadie más. Por lo tanto, este es el buen tiempo de la predicación, del hablar, de interceder, de levantar ese altar de oración. Esta es nuestra grande oportunidad de hacerlo, es ahora, aquí y en este momento. Vuelvo y les repito, porque luego que partimos de esta temporalidad, ya no hay más oportunidad. Así que los animo a que aquella iglesia que está semidormida, aletargada, seamos nosotros los partícipes de qué? Que cada uno sea una brasa que sea capaz de juntarse con más brasas y por eso es que nos congregamos, porque somos capaces de contagiarnos y levantar una llama ardiente del Espíritu. Nos levantemos como esa iglesia. Así es. Que sople el fuego, el aliento del Espíritu Santo en todo Bolivia, en tu casa, en tu familia, en lo que estás haciendo, y nos levantemos como aquel pueblo que ha sido valiente porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que nos habita. El problema es que muchas veces me temo que ante las situaciones que vivimos, simplemente apagamos la voz del Espíritu Santo Así es. y dejamos a un lado y nos estamos perdiendo el tiempo de la cosecha. Dice el Señor cuando estaba ya en aquellos, hace 2000 años, que la cosecha estaba lista, como lo está hoy. Pero lo que falta, y dijo él esto, oren, oren por los trabajadores. En otras palabras, que oremos y nos levantemos y nos preparemos para la cosecha y para que vengan más gente, porque hay tanto en el mundo por hablar y a quien le hables y en el lugar que tú estás. No necesitas ser ni líder, ni pastor, ni apóstol, ni nada de esto. Necesitas ser luz y sal. Y estamos conminados a cumplir nuestra gran comisión, porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hablar primero en su casa. Tiene la posibilidad del lugar de trabajo donde tú estás. Si eres empresario, si estás trabajando en una empresa como empleado, también tienes esa oportunidad. Si eres joven y estás en la universidad, tienes la oportunidad. Te voy a decir algo que me permitas hacerlo. Solamente tú eres capaz de alcanzar lo que más nadie va a hacer. La Así es. cercanía, la conexión que te ha dado Dios, la puedes ejercer de esa manera, de una manera valiente,
de una manera concreta. No temamos nosotros, la iglesia, los cristianos, seguidores de Cristo, no la religión, por cierto. Somos lo que vamos a cambiar el ambiente del mundo, vamos a trastornar el mundo y no lo vamos a dejar de esta manera. Así Muchas es. veces hemos callado por temor a que nos digan. Es más, nos hemos autocensurado. Desde afuera, el enemigo siempre quiso censurarnos. La iglesia no puede participar en la política, la iglesia no puede participar en tal y tal cosa. Y la religión ha castrado una generación grande, pero es el tiempo de levantarse. Pero lo que más me preocupa es que seamos aún una iglesia autocensurada para decir, prefiero no decir nada para no quedar mal con nadie. Es la hora de levantarnos, es la hora de sostener aquello que el Señor quiso que hagamos, que seamos luz y sal. Y no podemos ser luz y sal mientras no brillemos con la luz de Cristo, porque no es nuestra luz, y que preservemos lo bueno porque es hora de hablar valientemente de lo que es los principios de Dios. No son cambiables, no están negociables. Los principios de Dios son eternos, únicos, para que nosotros lo vivamos y que mucha gente esté mirando. Es decir, realmente hay algo maravilloso en aquellos que dicen que son hijos de Dios, porque están representando al reino de los cielos y no están representando al mundo. No nos Así es. conformemos con lo que está pasando. Debemos volver a la oración ferviente, buscar la voz profética genuina, porque todos podemos profetizar, aunque no todos tenemos el don profético ni el oficio profético, pero necesitamos afinar el oído espiritual. Levantar atalayas modernos que somos nosotros, iglesia, completamente, y además advertir y enseñar sin miedo, porque hay que enseñar lo que la gente no conoce. Así como nosotros, alguien nos habló, nos enseñó, nos formó y nos estableció, es la hora de hacerlo. Y por Y último, por sobre, y algo importante, Félix, que el Señor nos está llamando en este tiempo para que nos demos cuenta que no es una terrible injusticia que habiendo Jesús derramado su sangre en una cruz para despertarnos de nuestro sueño eterno, nos volvamos a dormir y como dice Félix, mucha gente perece a nuestro alrededor, que no tengamos temor de hablar a tiempo y a destiempo, aunque nos critiquen y que podamos pensar cuánto tiempo estás invirtiendo para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. ¿Con quiénes te estás reuniendo, juntando? Esas personas te edifican, te hacen mejor cristiano. Estás dando tu luz, la luz de Cristo a ellos, si estás perdiendo el tiempo con lo que no edifica, con lo que no es anunciar como atalaya que Cristo viene, simplemente recordarte lo que la palabra dice, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que despiértate cierto. tú que duermes. Hoy Qué el Señor nos está bendición. hablando. Si usted se conectó esta noche, es porque Dios quería decirle a usted y por su nombre, es tiempo de sacudirse del mundo, es tiempo de identificar a dónde y a quién quiere usted agradar, quién le comisionó, quién pagó su sangre por usted, de las personas con las que usted se junta y se reúne. Volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos a esta pasión de ganar almas, volvamos al tiempo de que no nos importa que nos rechacen, pero nosotros estaremos limpiando la sangre de los que se pierdan, porque estaremos anunciando que Cristo viene y es solamente el que cree y se arrepiente que será salvo. ¿Algo, Muy Félix? buenas noches para todos. Solamente digo, el Señor está hablando hoy. Hijos míos, despierten, Gloria a toquen Dios. trompeta. Mira que viene el enemigo, no calles. No te duermas, porque si no hablas, demandaré la sangre de tus manos también. Hay algo que ha puesto carga en tu corazón el Señor. Cuando termine esto, levanta el teléfono o mañana haz una cita. Pero este es el tiempo. No lo atrases más. No lo atrasemos, mis hermanos, porque cada uno de los que estamos acá tenemos una misión y una gran comisión. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y por mi parte, será, si es posible, hasta un próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias por conectarse. Y no se olvide, usted fue llamado de tinieblas a luz para anunciar que Cristo viene, que Cristo salva.
y que Él es nuestro Señor para que otros también puedan ser salvos. Que el Señor les bendiga, guardemos la palabra y guardemos el testimonio de Cristo en nosotros. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, paz y bien para cada uno.